Muy buen día niños, bienvenidos a esta sesión en la que empezaremos a trabajar con el software Logix Pro. Una vez que lo iniciemos, si le llegara a pasar que aparece todo este recuadro en blanco, lo único que hay que hacer es minimizar, volver a maximizar el programa y ya se va ahí a regular el diseño. Aquí vamos a tener dos ventanitas, una en la cual vamos a poder ir cambiando entre los diferentes simuladores que tiene el software. Y en la parte derecha ya el diagrama en escalera. ¿Sí? Recordando que aquí vamos a trabajar con el lenguaje de escalera. Antes de comenzar con bueno, ¿cómo empezaríamos con la programación? Les había comentado que todo parte de los diagramas eléctricos. Y un ejemplo que les daba era en cuanto a electroneumática. Ahí todos quedamos de acuerdo que todos recordaban cómo iban generando la secuencia ya en electroneumática, los elementos que utilizaron y vimos todos estos componentes que tenemos. Bueno, aquí déjenme quito esto, que tenemos aquí una fuente de alimentación de 24 volts en este caso. Esos 24 volts van por toda esta línea. Aquí va la conexión hacia este botón de arranque, que es un pulsador. ¿Sí? Cuando presionemos va a permitir ahí el flujo de la corriente. ¿Sí? Luego va a circular la corriente por aquí. Aquí, como es un contacto normalmente cerrado, va a permitir el flujo de la corriente. Se habilita la bobina K1 y perdón, esa bobina al habilitarse va a generar un cambio en sus contactos. Es decir, este contacto abierto se va a cerrar y si hubiera algún contacto cerrado se va a abrir. ¿Sí? Que es justo lo que acabamos de ver aquí. Ahí no está fluyendo la corriente. Ahí presionamos el botón. Se habilita la bobina. Se cambia aquí el estado del contacto. Soltamos el botón. Y se queda enclavado. Ya se queda encendida la bobina. Y aquí nada más se cierra el circuito en 0 volts. Entonces, al partir de aquí, les comentaba también que conforme se fueran agregando condiciones, todo lo íbamos agregando aquí en más líneas hacia la derecha. Y les comentaba que lo que va a cambiar para el lenguaje en escalera es que en lugar de ir de izquierda a derecha, aquí iremos de arriba hacia abajo. Ahora, ¿cómo pasamos este diagrama a escalera? Bueno, primero habrá que identificar qué elementos o con qué elementos estamos trabajando. Que en este caso es un pulsador, pero es un contacto abierto. Aquí también es un contacto abierto. No importa que aquí sea un pulsador y aquí un elemento de la bobina K1. ¿Sí? Ambos son contactos abiertos. Aquí tenemos un botón de paro que es normalmente cerrado, un contacto aquí cerrado. Y en este caso un elemento de salida que es una bobina. ¿Cómo vamos a interpretar estos elementos en el lenguaje escalera? Bueno, aquí podemos ver que el contacto normalmente abierto estará representado con este símbolo. El contacto normalmente cerrado, que es parecido al abierto, nada más tenemos aquí esta diagonal. Y el elemento de salida o bobina es como unos tipos paréntesis. Entonces, esos elementos representan a estos contactos. Para identificarlos en el software, tenemos aquí en este apartado, en esta parte del software, esos elementos. Fijan, aquí tenemos el contacto normalmente abierto, el normalmente cerrado y el elemento de salida. Aquí tenemos para agregar más líneas. Si se fijan, aquí nada más aparece la línea que va a indicarle al programa que llegó al fin. Y aquí vamos aunque no venga aquí indicado, como lo vemos aquí, que tenemos 24 y 0 volts,
va a ser como si en esta línea tuviéramos esos 24, aquí agregamos nuestros componentes y aquí cerramos el circuito en 0 volts. Muy bien, para pasar ese diagrama al lenguaje escalera, vamos, si se fijan, tenemos los 24 volts y en serie tenemos un contacto abierto, uno cerrado y la salida. Entonces vamos a agregar aquí una línea, fíjense, le damos un clic sostenido, lo arrastramos hacia el diagrama y aquí en los cuadritos verdes, bueno, en los cuadritos, en rojo está pues de que no tenemos ahí ningún elemento que se pueda agregar, ahí hasta nos cambia el símbolo del cursor. Y si nos colocamos aquí en el cuadrito, cambia un color verde, indicando que ahí se puede agregar el elemento que estamos arrastrando. En este caso, si se fijan, ahí no la agrega, no agrega la línea. Y en caso de que esto sucediera, vamos a agregar un contacto y automáticamente se genera una línea. Sí, al tener solo la línea de EN, vamos a tener ese detalle, pero una vez que ya tenemos algún elemento en nuestro diagrama, ya podemos ir agregando las líneas necesarias. Sí, si se fijan, ahí agregué tanto una en la parte superior y otra en la parte posterior y las agrego sin ningún problema. Entonces habíamos dicho, aquí es como si tuviéramos los 24 volts, tenemos un contacto abierto, un contacto cerrado y un elemento de salida. Ahí está el contacto abierto, ahí está el contacto cerrado y nuestro elemento de salida. Ojo, aquí al agregarlo en esta parte lo mandó hasta la derecha. Sí, porque aquí podríamos ir agregando más elementos y el programa reconoce los elementos de entrada, los carga hacia la izquierda y los elementos de salida los cargará hacia la derecha. Solo tenemos esos elementos. Fíjense, ahorita todavía no voy a agregar aquí el enclave. Y vamos, para cambiar aquí los simuladores, tenemos aquí la pestaña de Simulations, le damos un clic y con la que vamos a empezar es con la de Input Output Simulator. Ahí le damos un clic y aquí nos va a cargar la interfaz. Fíjense, como les había comentado, el PLC o los PLCs, bueno, dependiendo de con cuál se trabaje, que en este caso trabajaríamos con uno compacto, uno tipo bloque, tienen ya un número específico de entradas y salidas, que van variando también según el modelo. En este caso el simulador cuenta con 4 tarjetas, 2 de entrada, input 1, input 3 y 2 tarjetas de salida, output 2 y output 4. Si nosotros queremos trabajar con estos elementos que son de entrada, tendríamos que agregar cualquiera de estos botones. Sí, si se fijan, aquí tenemos esos botoncitos pulsadores y ese se queda ahí ya enclavado. ¿Por qué estos dos son diferentes al resto? Porque ustedes los pueden cambiar. Si se posicionan ahí, con clic derecho pueden cambiar el accionar de estos botones. Y si lo utilizamos en estos LEDs de salida, con clic derecho ustedes pueden cambiar el color. Ahora, este contacto del programa va a estar relacionado y con este botón de manera que estará de manera física. Entonces, este botón es como si lo conectáramos, ¿sí? Como si fuera este botón y lo conectáramos a esa entrada del PLC. De hecho, déjenme, busco aquí la imagen que les había puesto de las conexiones, de cómo se realiza, a ver, la conexión de elementos externos al PLC. Aquí nomás localizo la imagen y vamos a agregar esta imagen que corresponde a un PLC de la marca Allen Bradley. Sí, todos estos componentes, bueno, todos estos elementos son los que componen dicho PLC. Y en este caso tenemos un PLC que va a ser alimentado por 24 volts. Ahí conectaríamos los 24, los 0 volts. Y las entradas, fíjense, aquí vamos a tener el botón que va a estar conectado a la entrada 0 de nuestro bloque 1 de entradas.
Entonces este botón va conectado físicamente al PLC y a esta entrada, la 0. Y para hacer la relación en el programa de ese botón con este contacto es identificar dónde está conectado. En este caso vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, que este botón está conectado en la entrada 0. Es como si estuviera conectado a esta entrada 0 del bloque 1. Y para hacer la relación, este 00, le damos clic sostenido y lo arrastramos hacia este signo de interrogación, que lo que está esperando el contacto es que nosotros le indiquemos con qué va a estar relacionado. Y ahí soltamos el clic y ahí ya nos pone el identificador de que este contacto va a estar relacionado con un botón que está conectado en la entrada 0 de las entradas de nuestro PLC. Ahora, para nuestro botón de paro puede ser el que esté conectado a continuación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro botón de arranque y nuestro botón de paro puede estar conectado en la entrada 1. ¿Cómo hacemos esa relación? Pues el botón que esté conectado a la entrada 1, aquí le damos clic sostenido y lo arrastramos hacia acá. ¿Sí? Y ya estamos indicando que para nuestro botón de paro va a estar conectado en la entrada 1. Y para la salida, de igual forma como las entradas, aquí tenemos las salidas, que también dependiendo de la marca de PLC, muchos utilizan la Q para no utilizar la O de output, para no confundirla con el 0. En este caso, si queremos conectar esa salida en la Q0, pues aquí veríamos cómo realizaríamos dicha conexión y vamos a relacionar esa salida Q0 con este elemento de salida. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora nos vamos a los elementos de salida. Vamos a decir que ese indicador o bobina o lo que tengamos como elemento a encender, a alimentar, va a estar conectado en la salida 0. Entonces este 00 le damos clic sostenido y lo arrastramos hasta el signo de interrogación. Podemos generar nosotros etiquetas. Si nosotros damos clic derecho y seleccionamos aquí la opción de editar símbolo, nos aparece aquí este recuadrito en el cual nosotros podemos indicar que este va a ser nuestro contacto que está relacionado al botón de arranque, este al botón de paro, y lo que se va a encender puede ser una bobina, puede ser un LED, que en este caso vamos a ponerle ahí que sea una bobina. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si nos basamos en este diagrama, si no tuviéramos este contacto, vamos a desconectarlo. Fíjense, presionamos el botón, fluye la corriente, se alimenta la bobina y se cierra el circuito, y cuando soltamos se deshabilita, ¿sí? Se corta ahí el flujo de la corriente. Debe de tener el mismo comportamiento cuando nosotros presionemos el botón 00, que se va a permitir el flujo de la corriente por este contacto. Aquí, como es contacto cerrado, va a permitir el flujo de la corriente, se va a encender esta bobina, que lo vamos a ver mediante este indicador, y al soltar el botón igual se va a cortar la corriente. Ojo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que estos elementos nos están permitiendo el flujo de la corriente? Pues con este recuadro amarillo. Cada elemento que nos permita ese flujo de corriente va a estar indicado con este rectángulo de color amarillo. Vamos a verlo. Ahora, ya tenemos este diagrama, ¿cómo lo ejecutamos? Bien, aquí en nuestro bloque de elementos tenemos una flechita y ahí nos dice mostrar el panel de control del PLC. Le damos clic ahí y aquí nos muestra como si tuviéramos el PLC. Ahora, si recuerdan, habíamos comentado que tenemos diferentes estados en nuestro PLC, que en este caso son 3. Y también puede variar un poco dependiendo del PLC, pero los comunes es el de ejecutar, el de run, que cuando nosotros seleccionemos esa opción
lo que va a hacer es que el PLC va a entrar en modo de ejecución y va a estar ejecutando cada una de las instrucciones que nosotros hayamos generado. En el modo, bueno, otro de los modos que existe es el remoto, que es que nosotros podamos controlar desde la computadora el estado del PLC. Es decir, nosotros desde la computadora le podemos indicar al PLC si lo queremos en modo de ejecución o en modo programa o detenido. Y ese modo, el de programa o detenido, obviamente no ejecuta las instrucciones que tengamos nosotros aquí en el programa, pero lee constantemente ahí las instrucciones internas de nuestro PLC. Ahora, ¿cómo le indicamos que vamos o que queremos cargar este diagrama al PLC al mandarlo ahí a su unidad de procesamiento? Pues aquí con el botón de descargar, descarga este programa al PLC, ahí lo está leyendo. Y una vez que ya está cargado en el cerebro del PLC, le cambiamos aquí al modo de ejecutar. Se fijan, no cambia nada porque no hemos presionado ningún botón. Como les indicaba, aquí con este rectángulo amarillo nos indica que este elemento ya está permitiendo el flujo de la corriente, pero nuestra bobina de salida no está encendida porque aquí no está fluyendo la corriente. Entonces, si nosotros presionamos el botón y lo mantenemos sostenido, vemos primero aquí cómo cambia a color rojito, que indica que está recibiendo una indicación. Y aquí vemos como la bobina está encendida, aquí lo podemos ver reflejado también. Sí, ahí podemos notar que también todos los rectángulos amarillos están encendidos. ¿Por qué? Porque está fluyendo la corriente, se está encendiendo la bobina y acá se está cerrando el circuito. Si soltamos el botón, aquí tengo el clic sostenido, si lo soltamos, pues ya no va a permitir aquí el flujo de la corriente, la corta, y aunque este elemento sí permite el flujo, pues al no haber aquí corriente no se va a encender la salida. Ahora vamos a complementarlo como lo teníamos en esta parte. A ver. Ahí está. Y ahí está. ¿Qué vimos hace rato? Pues que si presionamos el botón, permite el flujo de la corriente, se enciende la bobina, se cierra aquí el contacto y se genera el enclave. Vamos a hacer lo mismo aquí en el diagrama en escalera. Aquí lo regresamos al modo de programa, damos aquí la flechita para poder agregar más elementos. Y si se fijan, ya agregamos líneas, ya agregamos contacto abierto, cerrado y el elemento de salida. Nos brincamos este componente, que es justo el que nos va a permitir generar esta conexión en paralelo. Lo agregamos donde lo vamos a realizar. Y si se fijan, ahí desplazó nuestro botón de arranque o nuestro contacto. Lo único que hacemos es regresarlo aquí y agregar otro contacto abierto acá, y ya tenemos estos dos elementos en paralelo. Y así como lo tenemos conectado aquí, este contacto está relacionado con esta bobina. Ambos tienen ahí su etiqueta de K1. Por lo tanto, este contacto debe de estar relacionado con esta bobina. Por lo tanto, nosotros podemos agarrar aquí, darle un clic sostenido en donde tenemos el identificador y arrastrarlo hacia acá. Y ahí está. Ya está relacionado este elemento con este elemento. Con eso que acabamos de realizar, cabe resaltar una cosa muy importante. Estos elementos de entrada, no los podemos utilizar como elementos de salida. ¿Sí? Nosotros no podemos indicarle que queremos encender un botón. ¿Sí? Entonces, estos elementos de entrada no funcionan como elementos de salida, pero nuestros elementos de salida sí pueden funcionar como elementos de entrada. Muy bien, vamos a cargar, o descargar nuevamente el programa
Ahí esperemos a que termine de procesar. Nos vamos al modo de ejecución. Si se fijan, ahí está como comenzó ahorita sin tener encendida la bobina. Presionamos el botón, habíamos dicho que ya permite el flujo de la corriente, se enciende la bobina, cambia aquí el contacto y el flujo de la corriente de los 24 volts está fluyendo por aquí y está fluyendo por acá. Así que si nosotros soltamos el botón, voy a soltarlo, ahí está, se queda enclavado porque la corriente sigue fluyendo por esta parte. Muy bien, jóvenes, esto sería todo por la sesión de hoy. Fue la introducción, el cómo empezar a generar nuestro diagrama en lenguaje de escalera para el PLC. Y ya continuaremos en el reconocimiento de los demás simuladores y en el cómo ir generando diferentes diagramas para cada uno de ellos. Esto sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente, jóvenes. Cuídense.